Vamos a ver si adivinas qué tienen en común estos políticos corruptos. Kiko Gómez fue condenado a 55 años de prisión por crímenes de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo y su conductor, asesinados según la acusación por una ráfaga de disparos el 2 de abril de 2008 en Fonseca, Barrancas. A José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, la Procuraduría lo sancionó por 9 años por irregularidades en contratos, al igual que peculado por apropiación relacionados con la alimentación escolar. Manuel Antonio Carevilla, condenado a 14 años de prisión por corrupción mientras fue representante a la Cámara entre 2006 y 2014. En el fallo se señala que el ex congresista estuvo comprometido en varios nombramientos irregulares y otras actuaciones ilícitas con el personal que conformó su unidad de trabajo legislativo. Solicitó indebidamente a sus subalternos el pago de obligaciones propias como el arreglo de su vehículo y la financiación de los gastos de campañas políticas. Onaida Pinto, exgobernadora de La Guajira, inhabilitada por 10 años por la Procuraduría por irregularidades en un contrato por más de 20.000 millones de pesos que eran para implementar estrategias tecnológicas para La Guajira. Álvaro Cruz, condenado a 6 años por el carrusel de la contratación en Bogotá, fue capturado por pagar sobornos con el fin de afectar el proceso penal en su contra. Al final tuvo que aceptar los cargos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Sí ha mostrado una capacidad y disposición para sobornar funcionarios y el proceso en este caso no ha concluido. Igualmente se le investiga por haber acordado con otra persona hacer un ofrecimiento a funcionarios públicos de la Fiscalía General de la Nación, especialmente al Vicefiscal General de la Nación, para retardar la imputación por los actos de corrupción antes señalados y lograr terminar su periodo de gobernador que iba hasta el 31 de diciembre del 2015. Y la lista continúa. Julio Acosta Bernal, condenado a 6 años por corrupción, al igual que otros 10 exgobernadores, y al menos hay unos 19 condenados por parapolítica. Lo que tienen en común estos personajes es que todos y cada uno pertenecían al partido Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras. ¿Recuerdan el primer corrupto del que hablamos, Kiko Gómez? Pues el presidente Petro compartió la publicación de la senadora Marta Peralta en la que le preguntan a Vargas Lleras por él, y esto respondió: ¿por qué el partido Cambio Radical le dio el aval a Kiko Gómez? Yo no sé, yo no era miembro de la dirección en ese entonces. Dejé de serlo desde el año 2010. Bueno, pero lo que hoy es, estamos muy contentos aquí en la ciudad de Villavicencio. Sin embargo, semana hace borrón y cuenta nueva para esta clase política, y ahora titula lo siguiente: muchos deben estar preocupados de no haber votado por mi padre. Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, habla con Semana. Allí señalan que el país se perdió de una gran oportunidad y no se descarta que Vargas Lleras busque ser presidente una vez más. Según Clemencia, Vargas Lleras es todo un fanático de la música disco, hasta hace el pasito del reloj y es el que pone la música en las fiestas, porque parece ser un requisito tener algún talento para distraer a los medios. Dijo también que desde su columna en El Tiempo, de quien es dueño Sarmiento Angulo y quien le donó millones a Cambio Radical, ha sido supuestamente una voz fundamental para entender los problemas de las ambiciosas reformas de Gustavo Petro. Nos fuimos a ver algunas de sus columnas y con esto nos encontramos: a marchar, artículo con el que invitaba a la oposición a marchar el 20 de junio. El balconazo, aquí Vargas Lleras se quejaba porque Petro hacía uso del balcón. Monopolio sindical, columna en la que ataca la reforma laboral de Petro, porque según Lleras, con esta reforma habrá mayor informalidad laboral en el país. Pero claro, en 2020 pedía reducir salarios y no pagar primas de junio y diciembre. Por esto es que el congresista Alfredo Mondragón lo terminó regañando, pues la reforma de Petro es todo lo contrario. Vargas Lleras, ¿qué decía? ¿Una reforma laboral para qué? Debería pensarse en la reducción de salarios. ¿Ustedes están de acuerdo con Vargas Lleras? Revisión del contrato de trabajo y las convenciones colectivas. Es decir, que revisen si los contratos como que si se debían seguir o no debían seguir. Permitir salario mínimo por horas. Flexibilización, dice ellos. Se han inventado una palabra durante 30 años que todas la repetimos como si fuéramos muy especialistas y muy técnicos, como la palabra colaboradores. La han puesto a decir a todos los trabajadores en el SENA y afuera
y le han intentado eliminar la palabra trabajadores y trabajadoras, porque es que el trabajador y la trabajadora sí piensa en sus garantías laborales, el colaborador no. El artículo fue compartido por Vicky Dávila con la frase de su título: muchos deben estar arrepentidos de no haber votado por mi padre, a lo que el congresista Alejandro Ocampo respondió: a Vargas Lleras lo único que le faltó para ser presidente fueron los votos, no veo a nadie arrepentido. Y le dicen flexibilizar, ¿qué? ¿Qué pide Vargas Lleras flexibilizar? Recargos nocturnos, es decir, hacerlos más precarios. Es decir, dice él, flexibilizar dominicales y festivos, porque dicen que representa, según él ahí, 75% de los costos de los trabajadores del salario mínimo. Escuchen esto que les voy a decir, que lo tienen ahí en internet, busquen, llegó la quincena de Vargas Lleras. Eliminar transitoriamente las primas de junio y de diciembre. Además, deberíamos suspender las cesantías, los intereses de cesantías, los subsidios de transporte, las dotaciones, porque eso vale mucho billete, y de esa manera van a evitar una masacre laboral. La gran propuesta de Vargas Lleras es todo lo contrario que ha dicho aquí Vargas Lleras. Queremos hoy que además venimos en un decrecimiento del desempleo, es decir, se han mejorado las cifras de empleo en Colombia. Nosotros venimos a proponer que no acabemos las primas, carajo, que logremos estabilidad laboral y formalicemos, es decir, aquellas personas que aunque trabajan no son consideradas trabajadores y trabajadoras y que puedan acceder a prestaciones sociales, es decir, no acabarle la prima, sino que puedan tener derecho a la prima de junio y de diciembre. Que los aprendices del SENA tengan contrato de aprendizaje laboral. ¿Qué decimos nosotros? Que si la gente tiene contrato laboral, que tenga derecho a cesantías e intereses de cesantías. ¿Qué decimos nosotros? Que si las personas, si logramos esta reforma, que la gente tenga sus derechos a sus recargos nocturnos. ¿Es ser unos privilegiados tener derechos laborales? Entonces yo les digo una cosa. Muchas personas hoy que han estado precarizadas laboralmente durante tantas décadas, de pronto se acostumbran a estar precarizadas. Aquí me salió un aprendiz cuando yo era instructor, que nunca más dejar que digan que los jóvenes no saben pensar y no saben para dónde van. Que nunca más pase de que a través de medios de comunicación nos llenan de miedo para no hacer transformaciones. Que nunca más nos quieran vender como violentos porque somos jóvenes de sectores populares. Yo los invito a un gran torrente popular en todo el país para que salgamos a defender estas consignas con argumentos, en paz, sin ir a seducirnos por actos de violencia. Nos van a meter infiltrados.